Dominicano. En Haití tiene diferentes bandas, Cachamaozo, Anel, el jefe, lo mataron una vez, entonces ahora hay más delincuentes que está planeando, analizando, intentarlo para entrar a República Dominicana. Estoy informando, entonces yo tengo de la banda en Haití, Cachamaozo, está intentado para entrar a República Dominicana, a envenenar los productos, a hacer maldad, a matar gente. Entonces, eso está muy mal, porque en Haití no vive como unido, no vive como ser humano, es un grupo robando, no ayuda a nadie, son envidiosos. Entonces, yo le pido a Dios que ayuda en ese sentido, porque nosotros somos gente también, pero hay muchos haitianos malos que están pensando mucho mala intención para robar, hacer cosas malas. Pero en ese sentido, yo no apoyo a eso, porque yo soy haitiano. Yo duré 9 años en la capital y en Haití yo no me comprometí en esa posición. Incluso los senadores y diputados que está planeando con los extranjeros para entrar a esa arma a los haitianos, para que ellos intenten los aeropuertos, aduanas, para hacer esa diablura, ese violento. Los haitianos individuos Cachamaozo que están matando gente en Haití, que son violentos, que son delincuentes, ellos están en todos los áreas, en la escuela, hospitales, están analizando, planeando para matar a ustedes. Los senadores, los diputados, los regidores que está planeando esa diablura, esa delincuencia, para ellos recordar cuando hubo intentado, cuando hubo la guerra, que ellos están analizando, recordando que de Asua para caer de ellos. Despiértete. Los haitianos tienen una banda muy explosiva, con bombas explosivas, todo, para matar a ustedes, porque ellos dicen de Asua para caer de ellos. Eso está muy mal, porque los haitianos nos agradecen. Entonces, despiértete, no duerme. Yo le pido que en Haití, que hubo un presidente bueno, porque el presidente lo matan, no tenía que matarlo, porque él tenía a todos los ricos, los comercios, los industrias, las aduanas, supermercados. Él recogía todos los encargos para él, lo económico. Por eso